Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Llega el fin de año en este 2018 y es momento de hacer análisis, el balance político de la región. Por eso, a partir de este momento y en la próxima hora les ofrecemos lo siguiente. 2018, América Latina en disputa electoral. Con los países que le dieron la vuelta electoral en sus naciones y que tomaron las decisiones a través del voto popular, ahí están, los tenemos en titulares. Comenzamos este recorrido en Brasil. El candidato de la extrema derecha se impuso en las elecciones presidenciales en un proceso anormal e irregular, con el principal aspirante al primer cargo del país en la cárcel por un crimen que no ha cometido. Tenemos otro hecho. Este panorama sobre el giro hacia la derecha y la extrema derecha en la región lo vivieron Honduras, Chile y Colombia. Recordamos ese escenario. Y una tercera arista fundamental en este 2018 con América Latina en disputa electoral. México y Venezuela marcaron este año la diferencia. El pueblo escogió modelos alternativos al neoliberalismo. El progresismo se disputó el derecho a la soberanía, a la autodeterminación y la lucha contra la pobreza. Una lucha real. Tenemos el análisis de todo esto aquí en Noticia Especial, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, las elecciones en Brasil. Bajo una fuerte turbulencia política, los brasileños acudieron a las urnas el pasado 28 de octubre para elegir entre dos opciones. Jair Bolsonaro, candidato del sector de la extrema derecha, y Fernando Haddad, defensor de los movimientos sociales. Un proceso electoral que se realizó con el candidato del pueblo en la cárcel. Tenemos el siguiente resumen. Luego de vencer en la primera vuelta en las elecciones generales, el ultraderechista Jair Bolsonaro y el candidato progresista Fernando Haddad se dieron cita el 28 de octubre en un balotaje dominado por una agresiva campaña, los fake news y el uso indebido de las redes sociales en contra del candidato del Partido de los Trabajadores. El diario Folha de Sao Paulo reveló que varias empresas financiaron el envío de millones de mensajes contra el candidato progresista. Las compañías habrían contratado paquetes de envío de mensajes a contactos provistos por agencias de marketing digital por más de 3.2 millones de dólares. En respuesta al escándalo, WhatsApp anunció el bloqueo de unas 100.000 cuentas. Al final de la jornada, Jair Bolsonaro, respaldado por el Partido Social Liberal, resultó electo presidente con un 55% de los votos, mientras que Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, alcanzó el 45%. El nuevo presidente es un ex capitán del ejército, del ala más radical y conservadora. Sin embargo, ha vivido por más de 25 años de la política. Llegó al Congreso como diputado federal en 1991, cargo que mantuvo de manera ininterrumpida hasta su candidatura presidencial. Bolsonaro promete acabar con sus adversarios políticos y las minorías a quienes considera sus enemigos. Un presidente que deje para atrás el comunismo y el socialismo. Que sepulte el Foro de São Paulo. Por su parte, Fernando Haddad, luego de reconocer el triunfo de Bolsonaro, cuestionó la justicia por encarcelar a Lula e hizo un llamado a la unidad del país. A prisão injusta do presidente Lula. A pesar de la prisión injusta del presidente Lula, la casación anuló su candidatura, desconociendo la determinación de Naciones Unidas. Pero seguimos con la cabeza erguida, con determinación, con coraje para llevar nuestro mensaje a todos los rincones del país. 2 meses antes de comenzar la campaña presidencial, el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística, IBOPE, revelaba que el ex capitán Bolsonaro apenas llegaba al 15% de la intención de votos. Su más férreo contendor, Luis Ignacio Lula da Silva, a pesar de estar en la cárcel, lo rebasaba con el 33% de la intención de votos. A principios del mes de abril, el Tribunal Supremo negó un recurso de habeas corpus interpuesto por Lula para mantenerse en libertad y poder participar en la contienda política. El órgano judicial ratificó la condena a 12 años y 1 mes por un acto de supuesta corrupción contra el exmandatario, sin presentar pruebas concretas.
Según la defensa de Lula, Sergio Moro, el juez encargado de instruir el expediente desde el principio, fue el escogido para librar una persecución judicial contra el exmandatario e impedir que llegara a la presidencia, tal como sucedió. Rodeado de miles de brasileños que le pedían no rendirse, Lula envió un mensaje al país antes de entregarse a la justicia. Eu vou atender o mandato deles. E vou atender porque eu quero fazer a transferência de responsabilidade. Porque eu vou de cabeça erguida e vou sair de peito estufado de lá, porque eu vou provar a minha nojenta. Um abraço, companheiros. Obrigado, mas muito obrigado a todos vocês pelo que vocês me ajudaram. Um beijo, querido. Muito obrigado. En septiembre, el Supremo Tribunal Federal negó un recurso del expresidente Lula para salvar su candidatura, la cual ya había sido anulada por la Corte Electoral. Jair Bolsonaro dirigirá las riendas del país por 4 años a partir de este 1 de enero y promete hacerlo del lado de las élites. La preocupación del pueblo radica en sus constantes afirmaciones racistas, homófobas, discriminatorias, defensor a ultranza de la pena de muerte y el libre uso de armas de fuego. El ultraderechista ha dicho además que desea un Brasil semejante al de hace 40 años, un periodo en el cual el país estuvo sumergido bajo una represiva dictadura. En noticia, las elecciones en Honduras, Chile y Colombia. En 2018, los gobiernos de estos 3 países asumieron el poder en una avanzada de la derecha en la región. Sin embargo, los cuestionamientos y las fórmulas utilizadas para llegar al poder dan mucho de qué hablar. Tenemos el siguiente informe. El 27 de enero tomó posesión como presidente reelecto Juan Orlando Hernández, un acto que se realizó en medio de fuertes protestas populares que habían comenzado semanas atrás. El intento del gobierno por silenciarlas dejó 34 fallecidos y cientos de heridos. Hasta hoy se mantiene el manto de duda sobre el resultado del proceso por las evidencias de fraude presentadas por la oposición. El 29 de noviembre de 2017, 3 días después de las elecciones, la incertidumbre imperaba en todo el país. El Tribunal Supremo Electoral informó que el sistema que alimentaba la página oficial del organismo había sufrido una falla. Según el ente comicial, los candidatos Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla se encontraban en empate técnico con el 42% de los votos. Ambos candidatos se proclamaban ganadores. Desde el día de la elección, Nasralla aventajaba a Hernández hasta por 5 puntos. Sin embargo, para el momento del supuesto colapso del sistema, había perdido la ventaja. El candidato opositor con pruebas en mano acusó al tribunal de haber desconectado los candados protectores del sistema electrónico de recepción de actas y de introducir nuevas actas. No reconocemos los resultados porque a las 3 de la tarde, coincidiendo con la firma de este documento, se cayó el sistema, se cayó el servidor, se cayeron los sistemas, se cayó todo. Estas son actas violentadas, son actas que no tienen firma de los representantes en las mesas. O sea, señores, nos han visto la cara de tontos y nos quieren robar el triunfo. El Tribunal Supremo Electoral tardó más de 20 días en anunciar que Juan Orlando Hernández había resultado reelecto. El mapa político latinoamericano también cambió en Chile. A pocos días de finalizar 2017, el empresario Sebastián Piñera recibió por segunda vez el traspaso de la banda presidencial. El magnate, que ya había gobernado el país entre 2010 y 2014, obtuvo el 54,57% de los votos frente al 45,43% del oficialista Alejandro Guillier. El triunfo de la derecha aleja al país de la posibilidad de tener una educación gratuita, pública y de calidad. De acuerdo a un reciente informe de la OCDE, en Chile, la riqueza se acumula en pocas manos, mientras que la cifra de pobres aumenta. La persecución hacia las minorías también se ha incrementado. El caso más evidente es el del pueblo mapuche, que lucha por su derecho a las tierras ancestrales en la Araucanía. En 2018, Colombia también giró hacia la extrema derecha, tras el resultado de las elecciones presidenciales. El 17 de junio, Iván Duque, el delfín de Álvaro Uribe, se impuso a Gustavo Petro con una diferencia de 12 puntos. De acuerdo al sondeo Pulso País Colombia, realizado por Datexco, luego de los primeros 100 días de gobierno, la popularidad de Duque se ha desplomado. Según el estudio, el presidente cuenta con un 62% de rechazo debido al equivocado rumbo del país.
La reforma fiscal, la crisis de la educación pública, los escándalos de corrupción, la falta de diálogo y su bloqueo a la paz son las principales razones de este descontento generalizado. Las consecuencias del viraje hacia la extrema derecha de estas naciones saltan a la vista. Las acciones injerencistas en naciones progresistas, el estancamiento de la integración y el desmonte de programas sociales. Los pueblos que los ayudaron a elegir no están ahora en su agenda. Este recorrido lo continuamos ahora en México y Venezuela. Con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, llega por primera vez la izquierda política al poder en México. Asimismo, los venezolanos reeligieron a Nicolás Maduro en el cargo por decisión popular sin presiones externas. Son dos gobiernos que representan la esperanza del progresismo en el continente. Como histórico fue catalogado el proceso electoral federal mexicano el pasado 1 de julio. El candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, respaldado por la coalición Juntos Haremos Historia, logró la presidencia con más del 53% de los votos y con 30 puntos porcentuales de ventaja sobre su más cercano contendor, Ricardo Anaya. AMLO llegó al poder con una visión de cambio radical y profundo para el país. En su primer discurso, el 1 de diciembre, durante la toma de posesión, habló sobre aspectos coyunturales que han azotado la nación en la historia reciente. Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Asimismo, se refirió a la principal causa que ha generado la desigualdad y la violencia en México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos. El nuevo presidente hereda alarmantes cifras de violencia. Según estadísticas oficiales, desde que el priista Peña Nieto asumió el poder en 2012, al cierre del primer semestre de 2018, se habían contabilizado al menos 116,000 homicidios, que lo hacen el mandato presidencial más violento en la historia de la República Mexicana. Con el triunfo de AMLO, el progresismo en América Latina mantiene viva la esperanza de reconquistar nuevas trincheras de lucha. A pesar de las fuertes críticas de los medios de comunicación, alimentados por la extrema derecha, AMLO invitó a su llamada toma de protesta al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El encuentro entre los dos mandatarios dejó claro ante la comunidad internacional que la unidad de los pueblos que piensan distinto al neoliberalismo es posible. El pueblo venezolano asistió a las urnas el 20 de mayo para elegir a su presidente, unos comicios adelantados luego de un proceso de diálogo entre el gobierno y oposición. A pesar que la fecha había sido acordada, cuando se acercó la cita, algunos de sus candidatos decidieron no participar. Maduro y 3 candidatos del ala no radical de la oposición se midieron en la contienda. Maduro fue reelecto presidente con el 68% de respaldo popular. Luego de conocer los resultados, Estados Unidos y otros países vecinos catalogaron el proceso de ilegítimo y afirmaron que no reconocerían los comicios, injerencismo al cual el mandatario venezolano le salió al paso. La desesperación cunde en esos escenarios y no tienen la mínima capacidad de interpretar y entender el mensaje que está enviando el pueblo de Venezuela. No tienen la mínima capacidad de diálogo. Su única capacidad es barrer, amenazar. A pocos días de haber sido reelecto presidente, Maduro sufrió un intento de magnicidio durante un discurso en Caracas. Las investigaciones determinaron que los responsables intelectuales fueron sectores de la ultraderecha radicados en Colombia y Miami. Luego de una reconversión monetaria y el lanzamiento de un programa de recuperación económica, Maduro se prepara para juramentarse el próximo 10 de enero, fecha en la que comenzará el nuevo periodo presidencial de 6 años. Allí tenemos este recorrido de las elecciones en 2018 con el título América Latina en disputa electoral. Y después de este primer recorrido nos vamos a ir a una pausa muy breve. Al volver, este resumen, este balance va a llegar hacia el final del año con nuestros corresponsales en el lugar de la noticia. Ya venimos con este especial. Sigan con nosotros.
2018, América Latina en disputa electoral es el programa de fin de año que les ofrecemos el equipo técnico y periodístico de nuestra casa de Telesur. En la primera parte del programa veíamos un resumen de las naciones que cerraban su ciclo electoral a través del voto. Vamos a ver ahora el resumen con nuestros corresponsales, los ojos de Telesur, siempre en el lugar de la noticia. Este recorrido lo vamos a comenzar con nuestro corresponsal en Brasil, André Vieira. André estuvo muy pendiente de ese proceso electoral en el que gana el candidato de la extrema derecha, Jair Bolsonaro. A todos nuestros periodistas les hemos hecho la misma pregunta: ¿cómo finaliza este 2018 en estas naciones después de la elección del pueblo? Hola André, adelante. Olá, sim, saludos a ti, saludos à audiência aqui de ES Notícia. Efectivamente, este ano aqui em Brasil, esse 2018 foi marcado por la eleição do novo presidente da República, pero uma eleição que não foi normal como as que nós estamos acostumbrados desde a redemocratização deste país, pois o líder em todas as encuestas e que também poderia ganhar incluso em primeira volta foi impedido, juzgado e impedido de disputar as eleições, además de ser detenido. Estamos hablando, por supuesto, de Luiz Inácio Lula da Silva, quien liderava todos os escenarios aqui, todas as encuestas para a disputa presidencial, pero foi condenado em primeira instância, em segunda instância, detenido e também impedido de disputar as eleições. A Organização das Nações Unidas, a ONU, por meio de seu Comitê de Direitos Humanos, havia exortado, por meio de uma decisão, ao Estado brasileiro a garantizar os direitos políticos de Lula da Silva e também que Lula tuviese a oportunidade de disputar essas eleições. Pero o Tribunal Superior Eleitoral aqui de Brasil, recordemos, aún em agosto, ha negado a candidatura de Lula da Silva e não ha respeitado esta decisão da Organização das Nações Unidas aqui em Brasil. Asimismo, luego vino Fernando Haddad para substituir Lula da Silva nessa disputa e essas eleições também foram marcadas por uma constante fake news, as notícias falsas e principalmente denunciadas que eram generadas desde a campanha de Jair Bolsonaro, que em outras coisas também havia hecho uma mentira contra Fernando Haddad de haver criado um suposto kit gay que seria, em verdade, um kit de debate sobre a questão da diversidade sexual aqui em Brasil. Assim que, com todo isso, com ele haver impedido Lula de disputar as eleições, luego dessa campanha de fake news, também Jair Bolsonaro foi o grande ganador dessas eleições, o grande beneficiário de todo este contexto e ha sido elegido presidente da República. Chegou com um discurso contra a corrupção, incluso o juez que condenou Lula da Silva em primeira instância, o juez Sérgio Moro, agora também foi beneficiado com todo este contexto e agora será o novo presidente, novo ministro da Justiça aqui, do presidente eleito Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que chegou com todo esse discurso anticorrupção, agora nesse momento enfrenta denúncias de corrupção contra seus filhos, que assessores de seus filhos haviam recebido dinheiro, fruto de dinheiro ilegal aqui nesse país. Nesse momento, o presidente eleito busca justamente justificar essas ações aqui em Brasil. Um ano muito complicado, mas seguramente o próximo ano nós sabremos um pouco mais de lo que será e de lo que passará aqui no gigante sudamericano. En el próximo 2019, que estamos a solo horas de ello. Gracias, Andrés. Este recorrido nos lleva ahora hasta Chile con nuestra corresponsal Paola Dragni, a quien le hemos planteado la misma pregunta de Santiago. Hola, Paola. ¿Cómo finaliza este 2018 después de la elección que ha tomado el pueblo a través de las urnas? Un año que termina con la popularidad del presidente Sebastián Piñera a la baja. Las encuestas no repuntan, y es que particularmente este año ha sido un año donde los movimientos sociales y en especial el pueblo mapuche ha marcado la agenda noticiosa luego del asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca, que ha desatado un levantamiento popular no solamente en las comunidades del sur del país, sino también en los otros movimientos sociales que de forma transversal han adherido a la causa mapuche, a esta demanda de autonomía
autonomía y de justicia, particularmente en el caso de Camilo Catrillanca y en los otros montajes policiales que han dado persecución a los dirigentes mapuche. Un año que termina en estas negociaciones, en estas conversaciones donde el gobierno ha intentado mostrarse abierto a un diálogo con el pueblo mapuche, pero donde sin embargo continúa la represión de las fuerzas especiales. Se confirma que el Comando Jungla saldría de este territorio, particularmente de Temucuicui, de la zona de Coyipulli y Ercilla. Sin embargo, se da cuenta de que el Comando Jungla se trasladaría hacia otra zona del territorio mapuche, más bien hacia Tirúa, donde ya las comunidades están en alerta. A ellos se han sumado múltiples movimientos sociales, el último de ellos, el de los trabajadores portuarios, que mantiene paralizado uno de los puertos más importantes del país, el puerto de Valparaíso, en el que se celebra la tradicional fiesta de Año Nuevo y que hasta el momento está en riesgo, porque han dicho los trabajadores que si no hay solución a sus demandas sociales y de reivindicación laboral, esta fiesta no se estaría realizando. Un año que para el presidente Sebastián Piñera no ha sido lo que él prometió, tiempos mejores, y los movimientos ciudadanos y sociales han dado cuenta de ello en la calle. Gracias, Paola. Y ahora nos vamos a otra parte del continente, hasta México, hasta el DF, para conocer cómo finaliza este año después de que el pueblo ha elegido a Andrés Manuel López Obrador por una amplísima ventaja sobre su contendor en este proceso electoral allí en México. Eduardo. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto poder acompañarte, poder saludar al auditorio de Telesur, poder saludar al auditorio de Es Noticia. Y pues sí, ha sido un año bastante movido en este México, donde, como ya lo mencionaban anteriormente, ha habido unas elecciones donde por primera vez ganó la izquierda. El trabajo que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo desde que tomó las riendas de este país a partir del 1 de diciembre, sino también en el periodo de transición que en este país dura más de 5 meses, ha sido bastante arduo. Por ejemplo, ha iniciado ya un Plan Nacional de Salud que pretende garantizar el acceso a los servicios públicos a toda la población, sobre todo, dijo el presidente, en aquellas personas que no tienen acceso a seguridad social. Además, también ha hecho énfasis en mejorar la educación. Presentó un plan para que se puedan construir 100 universidades, además de que ya empezó a dar más énfasis y atención a las escuelas normales rurales que habían sido desaparecidas, incluso algunas de ellas durante la administración anterior. Por otro lado, también ha hecho ha dado mucha importancia a generar un plan nacional para poder lograr la pacificación del territorio después de los episodios de violencia que todavía continúan existiendo durante estos días, pero que ahora ya se tiene un plan de estrategia y se espera que se conforme una Guardia Nacional. Por otro lado, también el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos primeros días de gobierno ha puesto en marcha un plan nacional de hidrocarburos, lo que busca es ampliar la producción de petróleo crudo, porque esta se cayó de manera importante durante el gobierno pasado, pero también busca poner en marcha todo el sistema nacional de refinación y la construcción de una refinería más para poder reducir las importaciones importantes de combustible, que es una de las demandas más esenciales de los ciudadanos, sobre todo porque continúan pagando costos muy altos por el combustible que consumen. En este país se paga más de $1 por cada litro de gasolina. Además, también lo que viene para los próximos días es que continuará presentando programas que tienen un enfoque meramente social y que sí se ve la diferencia o el cambio que hay, por lo menos en el discurso de un sexenio a este que va comenzando. Por otro lado, puedo decirte que también los ciudadanos muestran cierta esperanza y hay muchos que le han dado el beneficio de la duda al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su administración para poder mejorar la situación en que se encuentra el país, y es que no la tiene nada fácil. Es un país que tiene estancamiento económico, que tiene una deuda importante y sobre todo que tiene muchísimas necesidades de combate a la pobreza, y como ya lo mencionaba también, hay mucha población que no tiene acceso ni siquiera a los servicios de salud. Entonces lo que hay es la esperanza de que se genere realmente este cambio que les fue prometido a los ciudadanos durante la campaña electoral. Gracias, Eduardo. Tremendos desafíos para México en este cambio, en este giro que hay en el discurso
desde la retórica y desde la práctica, ahora con Andrés Manuel López Obrador. Así finalizamos este recorrido en la información con nuestros corresponsales desde Brasil, desde Chile, desde México. Ahora necesario, oportuno, profundizar. Vamos con el análisis, será después de una pausa muy breve en este especial de Noticia 2018 América Latina en disputa electoral. Ya venimos. Volvemos a Es Noticia en este especial de fin de año, América Latina en disputa electoral. De inmediato, como les anunciábamos antes de la pausa, vamos con nuestra invitada Alejandra Barrios Cabrera, directora de la Misión de Observación Electoral MOE en Colombia, nos acompaña desde Bogotá. Alejandra, muy buenas noches, qué placer, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y buenas noches a los que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias. Alejandra, una primera característica quiero pedirte para acercarnos a lo que significó este ciclo electoral que ya finaliza este 2018 en América Latina. Mira, yo creo que 2018 se caracterizó porque irrumpieron nuevos temas en América Latina en materia política y en materia electoral. Nuevos actores, nuevas herramientas, nuevas agendas aparecieron en los procesos electorales de este año que indiscutiblemente van a seguir marcando la agenda electoral y política de los próximos años. Y aquí estoy haciendo referencia de manera particular a dos temas muy gruesos que son las redes sociales, la forma como los ciudadanos empezaron a interlocutar de manera directa en el ejercicio de la política, que rompieron absolutamente todos los esquemas y yo creo que llevaron a sorpresas electorales tanto en Colombia como en Brasil y en México. Y en segundo lugar, el uso de las tecnologías, de los diferentes tipos de tecnología en los procesos electorales y lo que implica esas nuevas tecnologías para poder hacerles vigilancia y control por parte de la ciudadanía y las organizaciones políticas. Esto que has dicho es muy importante. Quiero preguntarte si un caso específico del manejo de redes sociales, al que además incluye el WhatsApp como fórmula para informar o para desinformar, para los llamados fake news, fue Brasil, a través de la candidatura del aspirante de la extrema derecha Jair Bolsonaro. Él fue en ese país, en un hecho inédito, digamos, la candidatura reina de las redes sociales. Y no solamente en México, lo de Bolsonaro es un ejemplo. Yo creo que lo que están marcando las redes sociales es que candidatos que no son conocidos o personas que han estado en la política donde no se ha observado un gran liderazgo de nivel nacional tienen la capacidad de irrumpir, porque irrumpen a través de las redes sociales, no a través de los medios tradicionales. Obviamente Bolsonaro por el tamaño de Brasil, además porque es exactamente el mejor ejemplo de lo políticamente más incorrecto que hay. Todos aquellos temas que creíamos que habíamos superado, ese señor los puso sobre la mesa y empieza uno a encontrarse que ciudadanos que uno pensaba que estaban comprometidos con tener gobiernos liberales, entendidos esto como el respeto a los derechos humanos, de la diferencia, de la inclusión, termina poniendo en cambio toda una agenda que es sexista, una agenda que se construye sobre la diferencia, una agenda que no respeta ni los derechos humanos, pero tampoco tiene la más mínima posibilidad de dialogar con escenarios democráticos. Entonces Bolsonaro aparece porque irrumpe a través de las redes sociales, pero claramente las campañas políticas y especialmente de outsiders se están llegando por las redes sociales y no están llegando ya por lo que se conocían como las matrices de opinión en los medios tradicionales, es decir, radio, prensa y televisión. Hoy el diálogo de los candidatos es uno a uno con los ciudadanos y pareciera que lo incorrecto se puso de moda.
Y allí, para profundizar aún más sobre este punto que resulta fundamental, las campañas sucias o las llamadas guerras sucias, podríamos decir que han existido desde hace muchísimos años en América Latina. Hubo corrientes incluso que salieron de Estados Unidos y otras experiencias también desde Europa. Sin embargo, en esta oportunidad, en este 2018, podríamos decir, te lo pregunto como experta, si una característica fue decir mentiras en contra de otro y tratar luego sí de desmentir, pero el daño está hecho. Mira, la mentira ha sido consustancial al ejercicio de la política. Es decir, este no es un fenómeno de hace ni 2 años, ni 3 años, ni de hace 10, ni de hace 20. Precisamente, y si queremos ir a los mejores ejemplos de cómo se utilizan medias verdades, cómo se construye información falsa para poder elaborar un terreno de debate político donde se gane, pues solamente hay que ir a Europa de la década de finales de los 35, de los 30, década de los 40, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahí, por esencia, la comunicación se pone al servicio a través de la mentira, a través de la construcción de información. ¿Qué pasa ahora y por qué estamos en términos de redes sociales? Porque de una u otra manera esa era entendida como propaganda oficial. Uno tenía unos responsables, habían unos filtros y se le podía hacer seguimiento porque había una maquinaria de la información que se engranó. ¿Con qué nos encontramos? Con que ya no funcionan exactamente las capacidades en generar información, en falsear información o en presentar hechos reales para llegar a conclusiones falsas. Pero la voz del ciudadano tiene un peso muy importante y es el ciudadano el que empieza a interlocutar directamente y a difundir ese tipo de información, y con lo que nos hemos encontrado en los países latinoamericanos es que tenemos unos ciudadanos que no son capaces y han demostrado esa incapacidad de contrastar fuentes. No tenemos los criterios en una ciudadanía que le permita definir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué puede ser falso, qué es cierto, qué es construido. Pareciera que la información llega y no hay la capacidad de tener un tamiz para poder rechazar de manera contundente aquello que además en algunos casos es absolutamente obvio, no puede ser verdad. Y en el ejercicio de la política, en la medida que ya no están los tamices de los grandes medios de comunicación que tienen una responsabilidad de la verdad, de contratar fuentes, de hacer verificación de la información, queda todo entre lo que me dijo un buen amigo, un familiar, y quizás uno de los aspectos más oscuros de la información que se mueve en materia política y electoral se pasan del Twitter o del Facebook al WhatsApp. Y ya cuando entran en WhatsApp, pues claramente es imposible hacerle seguimiento porque son redes de confianza, redes de amistad, redes familiares. Que son millones y millones y millones, como veíamos en el caso de Brasil, por ejemplo. Y aquí, para concluir sobre un hecho, también tomando esas características, Alejandra, el asunto es que al final de cuentas eso se traslada en el voto y en la decisión cuando se va a las urnas. Y así es que se elige entonces un presidente. Efectivamente, se está saliendo a votar con miedo, que fue una de las características de las elecciones en Colombia, saliendo a votar en el marco de la polarización, que es una de las características de las elecciones en México, o salir a votar con rabia, con odio hacia los otros, que es otra de las características del proceso electoral que se dio de manera particular en Brasil. Cada uno de estos medios y mensajes que se están enviando, en lugar de ayudar a construir escenarios de consenso para aceptar la diferencia, lo que han venido generando son sociedades que se parten con visiones completamente diferentes de lo que debe ser el futuro de un país, porque además las redes sociales tienen una característica fundamental, y es que no están hechas para el diálogo. Las redes sociales son mensajes cortos que no implican ningún tipo de responsabilidad, que no son verificados, pero que no tienen como objetivo generar una comunidad de conocimiento o una comunidad de debate. Tienen como objetivo presentar una verdad, me reafirmo en esa verdad. Si la verdad que me estás poniendo sobre la mesa es la que a mí me parece, te doy like.
Si no me parece, la dejo pasar o te insulto, pero en ningún momento está la exigencia del debate. Y es en esos escenarios donde la democracia claramente empieza a perder, pero sobre todo la ciudadanía empieza a bajar los niveles y su capacidad para poder hacer control político, para poder hacer crítica informada y para poder también indicarle a sus gobernantes cuál es el sentido correcto en el que debe ir una política pública. En el caso particular de Colombia, inédito el hecho de que el llamado progresismo haya obtenido 8 millones de votos. Esto es inédito porque nunca antes había pasado en Colombia. Sin embargo, el país va más hacia la extrema derecha y el candidato, hoy presidente Iván Duque, obtiene 10 millones de votos. Pero sí sucedió algo que, aunque también estuvo muy marcado por redes sociales, el candidato Petro trató de mantener el debate público a través de las movilizaciones y a través de las concentraciones. ¿Qué pasó para que este fenómeno se diera en Colombia, que hacía también en distintos procesos electorales no se veía con tal nivel de fuerza? Para este proceso electoral se reunieron y convergieron demasiados fenómenos y por eso fue un proceso electoral completamente inédito. Lo primero que tenemos que poner como telón de fondo son dos temas. Uno, todo lo que fue el proceso de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy Fuerzas Alternativas, ya un partido político resultante de un proceso de paz, pero al mismo tiempo que se ponía de presente que podía haber otra forma de debate en el país y que se podía hacer a través de la política, se empezaba a correr toda la cortina y todos los escándalos de los temas de la corrupción que habían estado opacados por los temas de la guerra en el país. Así que este proceso electoral se hizo con esa cortina de fuego. De un lado, la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y su paso a ser una organización política, y de otro, unos grandes escándalos en torno a la corrupción. Segundo escenario que se presenta, está sobrepuesto una gran polarización del país. Un país que espero se esté empezando a despolarizar, pero nosotros llegamos al proceso electoral con una fuertísima polarización porque el proceso de paz, la consulta a los ciudadanos sobre lo que opinaban del proceso de paz, generó en el país dos miradas completamente diferentes de cómo deberíamos avanzar hacia el futuro. Un sector y la mitad de la población, y uno lo puede ver en las encuestas y también en los resultados de la consulta, casi un poco más de la mitad de la población dijo: nosotros creemos que la salida no debe ser la negociada y consideramos que deben haber unas penas a través de justicia para aquellos que se desmovilizaron, y de otra parte un país que decía: aquí nadie ganó la guerra, quedamos en empate, tenemos que lograr alcanzar la paz a través del diálogo porque aquí nos vamos a seguir matando hasta que el último quede vivo. Esa es la segunda cortina. Y la tercera, estas dos llevaron a que claramente en las elecciones nos encontráramos frente a una situación de completa polarización, con dos agendas marcadas absolutamente claras: una agenda de derecha, con una alianza muy fuerte de derecha, señalando que eran de derecha y que esa era su agenda, es decir, la derecha salió del closet en Colombia, antes procesos electorales anteriores con muchísima timidez se veía a la derecha presentándose como tal, y una agenda de izquierda también muy fortalecida. El centro se pierde, pero esa agenda de izquierda tiene una gran capacidad de izquierda y que reúne también al centro, tiene una gran capacidad de convocatoria, pasando algo que en este país no pasaba desde hace muchísimos años, por lo menos desde el 2002, 2006 creería yo, y es que se vuelve la calle nuevamente a recuperar para el ejercicio del debate público, de los discursos, de la movilización ciudadana en el marco de las campañas políticas. Eso fue muy interesante. Estamos a punto de despedir. Alejandra, quiero pedirle una última conclusión a través de todas estas miradas que hemos tenido en América Latina. Saliendo de Colombia nos ubicamos entre izquierda, progresismo y la derecha. Sin embargo, hemos visto cómo la derecha y en algunos otros casos, como el caso, por ejemplo, específico de Brasil, la extrema derecha avanza. ¿Es una tendencia que ves que se mantiene desde hace ya un periodo anterior en términos electorales? Mira, aquí tenemos los dos extremos, lamentablemente en América Latina creo que nos estamos moviendo entre los dos extremos, tanto de una derecha populista como de la izquierda también populista. El balance de la democracia
a través de la decisión ciudadana que puede estar bien informada e ir a tomar decisiones en las urnas. En algunos países se ha quebrado. Y eso implica para todos un reto muy, muy grande, porque seguir rompiendo esos mecanismos de diálogo directos y honestos entre ciudadanía y poder político y mediarlos a través de propuestas populistas o ante el impedimento de que pueda haber libertad de expresión, lo que termina generando son fracturas democráticas. Frente a esas fracturas democráticas, si bien hablamos ahorita de las redes sociales en algunos aspectos negativos, indiscutiblemente aparecen unas barreras que protegen los escenarios de democracia, que también se encuentran en las mismas redes sociales y en los mismos mecanismos de comunicación, y es permitir que ideas progresistas, de avanzada, liberales, entendidas como toda una concepción de lo que deben ser las relaciones sociales de respeto, de inclusión, se sigan manteniendo. Muchísimas gracias, Alejandra, por este análisis. Así finaliza este 2018. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta la próxima. Sigan con nosotros.